Él. Yo sé que este es una Semana Santa, pero hoy vamos a hablar acerca de comprometernos a vivir para servir. El Señor quiere gente que se comprometa con Él. ¿Ok? Dios no quiere espectadores, Dios quiere gente que se comprometa y de valientes. Valientes, dice que los valientes van a arrebatar el reino de ¿qué? De los cielos. ¿Cuántos valientes hay acá? ¿Cuántos valientes hay aquí? Porque si los cobardes sí van a estar afuera, en primera línea. En Apocalipsis 22 dice que los cobardes, los incrédulos, los abominables no entrarán al reino de los cielos. Jesús fue valiente y todos los seguidores que tenía Jesús siguieron el mismo plan. Jesús les dijo: en el mundo no los voy a tener tranquilos, los voy a afligir, porque en el mundo van a tener aflicción, pero recuerden, yo he vencido al mundo. Así que, como dijo el hermano, es comprometerse y ser valientes. Animarse cada uno, y el único que puede ayudarte a animarte bien es Cristo Jesús. Está acá. Pero cuando te metes en la alabanza, se te va todo lo que piensas. Y Dios empieza a ministrarte. Eso no se trata de que nosotros cantemos, sino de que Dios ministre a cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo está dispuesto. ¿Cuántos lo creen? Y la carne, dile al de al lado: oye, esa carne es débil. No hablan, ¿no ves? Jesús lo dijo. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ok? ¿Cuántos están listos para escuchar palabra? Vamos a ir a Romanos capítulo 12 del 1 al 13. Pablo habla principios acerca de comprometerse con Dios. Dios no está jugando al evangelio. Dios no envió a Jesús para distraernos. Dios envió a Jesús para salvarnos. Y Él tuvo que aprender obediencia a través de ¿qué? Del sufrimiento. Hay muchos cristianos que no quieren sufrir, muchos que no quieren comprometerse. Y si no quieres comprometer, no quieres sufrir, que dice: el que quiera salvar su vida, ¿qué? A Dios. Y el que pierda su vida por mí, la salvará. Es una palabra un poco rara, pero el Señor lo escribió. ¿Ya lo tienen? Romanos capítulo 12. ¿Ya lo tienen? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, mire lo que dice Pablo, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Dios, pues, por la gracia que me es dada a cada uno, cualquiera está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que en el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. O sea, Pablo les decía: oye, tengan cuidado, conforme a la medida de fe. A cada uno el Señor nos da una medida de fe, ¿sí o no? Y que Dios repartió. No es el pastor, no es el evangelista ni el apóstol, como algunos dicen. Que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que nosotros, siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y muchos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úselo conforme a la medida de la fe, o si de servicio,
en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea que sin fingimiento, aborrecer, dice aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la hora, prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, ser una persona diligente, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. ¿Están acá, hermanos? El 13 terminamos. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando ¿qué? La hospitalidad. Y dice Hebreos que algunos hospedaron ángeles. Ahora la gente no quiere hospedar a nadie porque sabe que no sabe qué es. Pero antes, eso es lo que quiere el Señor, ¿ok? Deja tu Biblia ahí, agárrale la mano al que está al lado tuyo y ora por él, y el otro ora por él. Y pedíle al Señor que le abra el entendimiento. Dile, Señor, abre el entendimiento a mi hermano. Díselo. Yo no sé que para orar se les tapa la boca. Oh. Padre, en esta tarde te damos gracias. Tú estás llamando gente ferviente, gente como mi hermano estaba diciendo, animarnos cada uno, porque estamos viviendo en un tiempo donde el diablo ha lanzado dardos de desilusión, dardos de separación, dardos, Señor, de incredulidad, y esos demonios sean atados en esta tarde. Y declaramos libertad en mi hermano que estoy a mi lado. Bendigo a mi hermano. Yo deseo que seas prosperado, bendecido espiritualmente, económicamente. Díselo a él, al hermano ahí. Y que seas prosperado entre esas tres áreas. Que Dios te bendiga tu entrada y tu salida. Y que Dios abra tu entendimiento en esta tarde para que puedas entender la palabra de Dios y pueda dar fruto a 100, 70 y 30%. Y no te desanimes. Despiértate y levántate y sé valiente. Gracias, Señor. Gracias. Pueden tomar asiento, ¿ok? Agarren su Biblia, por favor, lo va a pedir que pongan mucho énfasis en la palabra, porque la alabanza es para prepararte. Ahora, si no te preparas en la alabanza, Dios no tiene la culpa ni el Espíritu Santo. ¿Ok? Servir no es una condición de ser inferiores, sino el camino a la verdadera grandeza de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Y hoy vamos a hablar cuál es el problema principal, por qué mucha gente no quiere servir a Dios. O cuando sirve, dejan tirado todo. La vida cristiana que tenemos nosotros no es simplemente celebración. Nosotros queremos celebrar todos. ¿Quién? ¿Cuándo celebran el triunfo de Cristo? Y decimos, ¿quién vive, hermanos? Cristo y a su nombre, gloria, y el diablo derrotado. Y eso lo hacemos ya como una, como le dijera, como cuando vas al estadio, ¡gol! ¡Gol! Y gritas, y eso es emoción. Es un llamado con propósitos. Es una vocación. ¿Sabe que servirle a Dios es una vocación? Y elección divina que deben examinarse a la luz del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando Dios llamó a los hombres de Dios, lo primero que hizo, el Señor vio la vocación de las personas. Y Pablo dice, no todos van a tener el mismo llamado, pero todos somos un cuerpo
y tenemos que unirnos para trabajar bajo la iluminación también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la palabra tienen que ir de acuerdo. Hay gente que dice: a mí el Señor me lo dice todo, yo no sé cuál Señor, y no lees la Biblia. Hay principios que están establecidos en la palabra. Debemos ser cuidadosos de que al cantar estamos de fiesta con Jesús. Hay muchos que dicen: estamos de fiesta con Jesús. Tenemos motivos suficientes para festejar y no sentimiento de culpa que lamentar. Estamos de fiesta con Jesús. Y al cielo queremos ir. Fuimos llamados a formar, quiero que pongan atención, un ejército bajo el mando de nuestro Señor Jesucristo. Él es el príncipe de príncipes, ¿cuántos lo creen? Un cuerpo celular donde se proyecte la salud por medio del ejercicio, cuidadoso de cada miembro hacia los demás. Hay niños que cualquier cosita se enojan. Ay, el pastor habló mal de mí. Ay, el pastor me miró. El pastor, cuando apuntó su dedo, a mí me lo estaba apuntando. Yo ni siquiera te veo aquí, gracias a Dios. Con estos lentes no puedo ver más allá. Y cuando hay inmadurez, eso, hay problemas en la iglesia. La gente quiere hacer lo que quiere, y si nosotros los llamamos la atención, la gente se cristaliza. Como dijo un siervo, ahora son los cristianitos cristalizados. Porque cuando no hay madurez dentro del evangelio, dentro del cuerpo de Cristo, hay muchos problemas. Hay pleitos, hay contiendas, hay celos. Y ese problema lo tuvo Pablo en la iglesia de Corintios. Si ustedes leen, la iglesia de Corintios es una iglesia poderosa. Tenían a Pablo, tenían a Apolos, tenían a Pedro, tenían a Jesús, y había, hermano, un movimiento del Espíritu poderoso, pero ellos tergiversaron los dones que Dios les dio. Es la iglesia más rica y más carnal y más indiferente, rebelde. Entonces, un cuerpo, un celular donde se proyecte la salud por medio del ejercicio, cuidadoso cada miembro hacia los demás. Los creyentes están condicionados para ejercitarse en el servicio. Por eso la palabra diácono con K habla acerca de servidor. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: primero analiza para poner un líder, su conducta, su madurez, para que pueda ejercer bien el trabajo. Y lamentablemente estamos en un tiempo donde pues necesitamos obreros, no necesitamos espectadores, porque tú vas al estadio y ahí te sientas, y si quieres levantas tus manos, si quieres gritas gol, y los que se fajan ahí son los jugadores, los 11 jugadores de cada equipo. Ahora, el modelo establecido por Cristo no deja lugar a duda. El creyente es colocado en este organismo con el determinado propósito de completar la vida del cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo. Quiero explicarles esto. Dios llamó a Israel como nación. ¿Ok? Vamos a hacer la diferencia entre Israel y la iglesia. Dios llamó a la iglesia, formó un cuerpo, no solo de judíos, sino de todas las naciones. Y todos van formando el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo bien coordinado. Imagínate tu mano que te falte dedos y ya estás incompleto. Pero cada dedo, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función. Y todo eso es para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso llegar a una unidad, qué difícil es, hermano. Aún denominalmente. Hay unos que son pentecostés, otros son bautistas, otros son solo Jesús, otros son del séptimo día, y hay un relajo ahí. No se unen.
Y aún dentro del matrimonio, dentro de la iglesia, dentro del matrimonio, la mayoría de los problemas traen de su casa. No es aquí en la iglesia, de la casa. Y cuando no hay una unidad, no formamos parte del cuerpo del Cristo, entonces tenemos oposición, tenemos problemas. Y Dios quiere unirnos, quiere bendecirnos. Incluso Jesús, cuando llegó a Jerusalén, lloró por Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise unirlos, pero no quisieron? Ahora, la calidad de nuestra vida cristiana se mide por nuestro carisma, no por nuestro carisma, sino por nuestra caridad, por nuestro amor, por nuestra disposición de servir a otros. Dios te llamó, Dios te escogió y Dios te ha llamado para que sirvas en el cuerpo de Cristo. Porque si tú no te comprometes con Cristo, ¿con quién te vas a comprometer? Y al día de mañana, cuando venga el arrebatamiento, quizás te vas a quedar por no ser parte del cuerpo de Cristo. Dios no está llamando evangelistas, no está llamando apóstoles, Dios está llamando obreros. Jesús le dijo a los discípulos: rogad por la mies es mucha, pero los obreros, los que quieren comprometerse, son pocos. Jesús escogió 12 hombres llenos de defectos, problemas, y el Señor los tuvo que moldear, enseñarles para que sean parte de los servidores. Habían más de 5,000 personas en un lugar, contando solamente con los hombres, no los niños ni las mujeres. En total había unas 25,000, 50,000 personas. Y a los discípulos les dijo: ustedes vengan, les van a repartir la comida. Y eso es lo que quiere el Señor, que tú repartas la comida. ¿Qué es repartir la comida? La palabra de Dios. Pero no estás dispuesto, no estás comprometido. Ahí dice: yo no me meto a la iglesia, no me comprometo con nada, porque todos son una bola de mentirosos, sinvergüenzas, y son hipócritas. Y el primer hipócrita eres tú. Si analizamos la vida de cada uno, todos son una bola de hipócritas, hermano. Todos somos. La iglesia es un hospital. El cuerpo de Cristo está formado por muchos miembros que no son los mismos. Ahora tienes que tener la disposición de servir. Jesús habló de la virtud. ¿Qué significa virtud? Poder. Hechos 1:8, el Señor dijo: vayan al aposento para que sean llenos del Espíritu Santo, investidos por dentro y por fuera. ¿Para qué? Para que lleven el mensaje que yo les he dado. Y esto es para todos. Cuando tú ya no tienes nada de Dios, no te vas a inmiscuir en nada. Vas a decir y vas a poner tus sentimientos. Ay, es que me han herido. Ay, han hablado mal de mí. No me han agradecido todo lo que he hecho. Mejor que Dios te dé la gratitud. No el hombre, porque el hombre nunca te va a dar ni las gracias. Ahora el apóstol decía, y con ello se quiere dar a entender que tiene que ver más con lo que damos que con lo que recibimos. La Biblia dice: es mejor dar que recibir. Y Jesús dijo que Él bendice al dador. Que tú puedes venir a pararte aquí, pero con una actitud que no le agrada a Dios. Lo estás haciendo solamente por imposición. Y el Señor no quiere que lo hagas por imposición, quiere que lo hagas por amor, porque ¿a quién estamos adorando? Al de arriba. ¿Quién se tiene que llevar toda la gloria? Es el de arriba, nadie más. Hay que dar en gracia por lo que hemos recibido por medio de gracia. Si profetizas, si hablas de sumergirse en el Espíritu Santo, pues sumérgete también.
Y Dios nos habla así. Nadie se salva aquí, ni las flores se salvan, porque esas flores oyen, esas flores tienen vida y esas flores, ¿sabe cómo glorifican al Señor? Mire, echando su semillita, echando su florcita, echando ese olor agradable para el Señor, porque todo lo que el Señor tiene no es superficial, no quiere cristianos superficiales, quiere cristianos que den vida. Jesús vino a darnos vidas. Jesús les dijo a los hermanos, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y el que alaba a Dios tiene que tener vida, porque Cristo ya nos ha dado vida. Ahora Santiago habla de la verdadera religión. A mí me han dicho, algunos católicos, apostólicos, románticos, me han dicho, es que nosotros no somos religiosos. Y había mucha disputa en el tiempo de Jesús, los religiosos. ¿Quiénes eran los religiosos? Dos grupos, los fariseos y los saduceos. Y Santiago dice, en Santiago 1:27, dice, la religión pura sin mancha, escúchenme, delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Y Santiago 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras, los problemas entre vosotros? No es de vuestras pasiones que combaten, y habla de un adulterio espiritual. Tú no quieres unirte al cuerpo de Cristo, no quieres servir al Señor como quiere que el Señor que le sirvamos, estás adulterando, estás poniendo otra cosa delante de Dios. Y eso se llama idolatría. ¿Saga? Hay un proceso. Tú eres miembro de una iglesia, cuando empiezas, levantas tus manos, recibes a Cristo. Lo primero que el Señor pone en tu corazón es virtud. Y lo primero que el Señor pone es su amor para que tú vayas a compartir el mensaje a todos los que están perdidos. Y eso es lo que ha perdido la iglesia. Aquí queremos, aleluya, gloria a Dios, qué bonito, qué culto más hermoso. Ay, el Señor me ha hablado, dice. Pero si Dios nos habla todos los días, ¿sí o no? ¿Ah? Ahora, si te molestas, si te enojas, entonces analiza tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Yo sé que no va a haber amenes y a mí no me interesa. Esta es la vida que bendice al bendecir. La que sigue modelo de nuestro bendito Señor y Salvador. ¿Saca? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Voy a volver a repetir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Y si no bendices, tú tienes que dignarte. Hay gente que le rogamos para que haga un talento, la gente no quiere. No podemos hacer, no podemos dar un golpe en el codo. ¿Por qué? Porque ya dicen que aman a Cristo, pero no quieren involucrarse. Si vamos a Romanos capítulo 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, mire, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando Pablo decía os ruego, del griego parakaleo, significa, Pablo les estaba diciendo, les pido por favor, por la misericordia de Dios, que presentéis, en el griego peristemi, colocarse al lado, acerca, ponerse a la disposición para servir a Dios.
Aceptable, dice, de un término que significa agradable, satisfactorio o algo bien hecho. Para Dios hay que hacerlo bien las cosas. Piense de sí con cordura la manera de evitar el complejo de superioridad, el superego. Aquí no hay competencia. El único grande se llama Cristo Jesús. Yo conocí una iglesia, ¿ok? No voy a decir el nombre. Habían 15 profetas. Y una le caía mal y le daba una profecía, pero de esas meras, ¿ah? Y la otra decía, más mañana yo la voy a volver a profetizar a este. Y se profetizaban entre ellos. Y no era la profecía de Dios, era de la chuleta. Ahora, profetizar no solamente decir así dice el Señor. Profetizar es cuando tú compartes la palabra de Dios con otro. Por eso Pedro dice que tenemos la profecía más segura en la cual tenemos que estar atentos. Ahorita el Señor nos está hablando y tienes que abrir tus oídos espirituales. Por eso que el Señor ministra en la alabanza y no somos nosotros, yo no soy. El Señor usa nuestra boca, el Señor usa a estos muchachos. Ahora ellos tienen que cuidarse su vida espiritual. Van a venir luchas, van a venir problemas, no es nomás vienen los problemas, ahí es donde el Señor empieza a formarte. ¿Y por qué van a venir? Les voy a decir esto. Mi guerra no es contra ningún hermano, son demonios. Los demonios fueron lanzados del tercer cielo sin cuerpo. Y ellos necesitan un cuerpo para poder trabajar. Y cuando tú le abres la puerta a los demonios, cuando tú actúas de una manera orgullosa. Y el orgullo, el ego, te va a destruir. Y queremos ver la gloria aquí, Señor, queremos ver la gloria, queremos que tú te muevas como nosotros queremos y nos equivocamos. ¿Sabes por qué nos equivocamos? Porque Dios no te va a dar tu gusto. Dios se va a mover en el que quiera que moverse. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahora en los capítulos 8:1 de Romanos, voy a dar capítulos, si quieres lo buscas o si no anotas. El apóstol ha exaltado la posición del creyente. Primero, nadie puede ser condenado. 8:1 dice, ahora pues no hay ninguna condenación. Quiero que pongan atención en esta palabra. A los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y que es caminar en el Espíritu, presentar todos los días nuestro cuerpo en sacrificio vivo en tu casa. Por esa razón que vienes acá, ya no sientes la presencia y vienes a decir, aquel está así, aquella está así. Ay, el Señor me ha mostrado. Yo tengo mucho cuidado cuando la gente viene a decir, el Señor me ha mostrado. Primero tiene que haber un orden en tu vida. Hello. Porque a mí me decían, el Señor me mostró, el Señor me mostró. Y veía el testimonio de la que decía, el Señor me ha mostrado. Yo decía, ayúdame, Padre. Santa María, Madre de Dios, decía yo. Ahora nadie puede condenarte porque tú estás en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que el Señor te ha puesto en un nivel que el hombre lo perdió al principio de la creación. Pero eso no te eleva para que tú camines así como pavo real encima de los demás. Tienes que humillarte y tienes que servirle bien al Señor. Tienes que hacer caso. Porque si tú te crees muy espiritual y no haces caso, no te sujetas a las autoridades que ves, menos te vas a sujetar a Cristo. Hay una ley de la carne que nos aparta de Dios.
Y esa ley nos llevaba a la condenación eterna. Pero hay una ley en Cristo Jesús que es espiritual. La ley en Cristo Jesús. Dice Pablo, Él nos ha librado de esa condenación. Lo que era imposible en la carne, Él lo hizo. Él murió en la cruz por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Por eso viene Semana Santa, las 7 caídas de Jesús y que esto, que el otro, y la gente se arrodilla, llora, pero no tienen el verdadero conocimiento por qué Jesús vino. Tú tienes que conocer eso, que ya no eres deudor a la carne, para que sigas en lo mismo y lo mismo y lo mismo. Donde vayas a congregarte, si no hay un cambio en tu vida, vas a ir a arruinar. Ya no tenemos condenación. Cristo ya murió por nosotros. Segundo, vive sin temor. Dice que el temor nos aparta del amor de Cristo. Y Santiago dice que si alguno tiene falta de conocimiento, pídale a Dios. ¿Por qué tenemos que tener el conocimiento? Porque cuando tú tienes el conocimiento, vas a vivir sin temor, sin miedo. Hay muchos que le sirven a Cristo por miedo. Por miedo es el infierno. Y al Señor no hay que servirle por miedo, hay que servirle por amor. Tercero, es un vencedor. Y Pablo dice, con Cristo somos más que vencedores. Pablo decía, yo soy esclavo de Cristo y he aprendido a vivir esa vida. Eso no es de la noche a la mañana. Vas a pasar problemas, vas a pasar situaciones y tienes que prepararte, porque de la noche a la mañana puede cambiar todo en tu vida. Ahí estás, de la noche a la mañana el Señor permite que se vuelque el pastel para ver qué haces, para ver realmente si eres un vencedor. Son un pueblo privilegiado. Nosotros somos un pueblo privilegiado. Si a Dios no lo hubiera placido ni te hubiera escogido, hubiera seguido ahí revolcándote en el pecado, en la brujería, en la hechicería, en la santería, directo a la condenación eterna. Pero el Señor nos ha escogido a nosotros. Somos recipientes de la misericordia divina. Toda la gloria es de Él. Pablo dice que el Señor ha derramado de su gloria en estos vasos de barro. Y hay vasos de barro que están preparados para la condenación eterna. Y hay vasos de honra. Todavía sentiste honrado de ser cristiano. Honrado porque el Señor te escogió. Y no escogió lo bueno, lo malo, lo peor, lo peorcito, lo que no sirve, Dios escogió. Es lo que Pablo le estaba dando a entender acerca de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mucha gente dice, voy a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo a la iglesia. Ok, y si estás de buen humor, alabas a Dios. Si no estás de buen humor, no le alabas a Dios. Y Dios no está para aguantar ñeñerías de nosotros. Por todo eso anterior, es que al iniciar el capítulo 12, lo hace diciendo, así que, dicho de otra manera, por la tal razón les suplico. Mira, Pablo les estaba diciendo, oye, les suplico que acepten el sacrificio personal como la medida de un servicio aprobado a los ojos de Dios. El evangelio no está en las 4 paredes. Hay gente que está aquí en la iglesia, sale de la iglesia, se olvida, ahí tiene su televisor de 80 grados. Se van a inclinar a Netflix. Hay gente que dice, yo voy a ir este día al servicio, mañana no voy. Son los que deciden ellos qué es lo que van a hacer. No son sinceros con Dios.
es porque no tienes un devocional en tu casa. Ahora vamos a considerar en este capítulo 12 el servicio a Dios, a los hermanos, como una bendición y no una imposición. El pastor no me puede imponer. Claro que yo no te puedo imponer, solamente te puedo forzar. Si tú vienes a tocar por imposición, mejor no lo hagas. Si vienes a servir a Dios por imposición, mejor quédate callada y no sirvas, sé sincera. Incluso si vienes a dar tu diezmo por imposición, Dios no lo recibe. Y el diezmo no solamente tus $10 que apenas das. El diezmo parte de toda tu vida completa. Tu responsabilidad. El Señor te ha puesto a tocar, a ministrar, vas a tener ataques. Anoche fui a visitarlo a este muchacho. Y no le voy a decir que hablamos con él, ¿ok? Para que no chismeen. ¿Por qué Pablo se preocupaba tanto en esto? Ellos están jóvenes y no se confían en la carne, no se confían. Fíjate de ti, no te fíes fíjate de Jehová de todo tu corazón, dice la Biblia. No en tu propia prudencia. Y cuando tú te fías de Jehová, no hay necesidad que la mamá te esté bichando ni poniéndote un cinturón de castidad. El que te va a cuidar, el que te va a guiar, va a ser el Espíritu Santo. El que te va a detener que hagas algo indebido, va a ser el Espíritu Santo. Está acá y todos los días vas a presentar tu cuerpo. Señor, estoy enamorado, estoy enamorada, pero cuidadito con mis manitos. Había un cantito que cantaban los niños, cuidadito con manito lo que toca. ¿Ah? Eso cantamos en la escuela dominical. Cuidadito tus ojitos lo que miran, porque hay un Dios que mirando está. Ahora, para lograr llevar una vida, hacer la voluntad de Dios, tenemos que renovarnos. Necesitamos transformación de nuestra naturaleza egoísta. ¿Cuál es la naturaleza egoísta? Esa naturaleza vieja que tienes. Todos los días peleas con esa naturaleza. Aquí puede estar, aleluya, aleluya, aleluya. Y allá, todos tenemos ese problema. Elías hizo caer fuego y mató a 400 demonios ahí. Y en su naturaleza vieja se olvidó que Dios era el que lo usaba. Se fue a esconder en una cueva. Salió huyendo en desobediencia. No es lo que tú piensas, no es lo que tú dices. Dios te deja. A ver hasta dónde, hasta dónde, hasta dónde. Dios es lindo. Dios te da un tiempo para que tú recapacites y hagas un análisis de tu vida. ¿Qué es lo que estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Y esto es personal, ¿ok? Está acá, personal. Esto es personal. Esto cada uno, el Señor le va a dar cuenta a uno. A mí me va a ajustar y me va a decir qué es lo que predicaste tú, qué es lo que enseñaste. Voy a decir, no, porque los hermanitos se enojaban cuando hablaba de esto. Y a mí qué me importa los hermanitos. Tú tienes que hablar la palabra. ¿Ah? ¿Cómo no era nuestra naturaleza vieja? Egoísta y vanidosa. Primera de Juan capítulo 2, 15. Por lo demás, hijitos, no améis al mundo, porque el que ama al mundo, ya Cristo ya no está ahí. Y todo lo que hay en el mundo, vanidad, riqueza, placeres que son pasajeros,
Y muchos jóvenes que yo he conocido, por un momentito de placer, destruyeron su vida. Destruyeron su vida, hoy se lamentan, se han ido enredando, enredando, enredando. Gente que Dios les dio papeles, gente que les dio trabajo, gente que les abrió puertas, empezaron a apartarse de la comunión con Dios, de ese culto racional, y empezaron a tener problemas con el deseo y cayeron. Preguntemos a David. No al David que está aquí, ¿ok? No vayan a decir, ay, hablaron mal de mi hijo. David de la Biblia. Ya murió Saúl, él estaba en el reino ahí tranquilo, dijo, bueno, pues ya se murió este cuate y ya estoy tranquilo, yo soy el mero mero, y vio algo que no tenía que ver y en una tarde arruinó todo lo que Dios tenía para él. Aunque Dios lo perdonó, pero las consecuencias vinieron. ¿Ah? ¿Qué hace también una persona? Se pone manifiesto en una experiencia de consagración. Esto es personal. Como dice Pedro, el que quiera seguir haciendo esa burla, el que quiera jugando con Dios, siga jugando. El que quiera santificarse, santifícase. Aquí dice el que quiera. Aquí Jesús no te va a obligar a nada, ni te va a torcer la mano. Hay muchos ahí, el Señor me torció la mano. Mentira. Si vamos a Marcos capítulo 9, verso 2. En el capítulo 9, verso 1 dice, les digo de cierto, digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios y venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan. Ahora, ¿por qué tomaba Jesús estos 3 cuates nada más? Y los llevó aparte solos en un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer blancos. Y ahí apareció Elías, que representaba a los profetas, y Moisés, que representaba la ley, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía qué, lo que hablaba, andaba espantado. Cuando Jesús les dijo esto, muchos no creyeron. Y los que vieron la gloria de Jesús, ¿quién era realmente Jesús? Fueron estos 3 hombres. Jesús es real. Tu vida cristiana no es solo venir a la iglesia y dar tu diezmo, porque tienes que darlo. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es que tú lo conozcas tal como es Él. Que tengas experiencias. Por eso Pablo decía, tienes que presentar tu cuerpo en sacrificio que vivo. Por eso los jóvenes tienen que hacer un sacrificio. Mira, nosotros no nos vamos a tocar hasta que tan, tan, tarán, tan, tan, tarán. Y estás honrando a la muchacha, estás honrando primero a Dios, estás honrando a tus padres. Y cuando llegue el momento del matrimonio, ese matrimonio va a ser bendecido por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. Va a ser bendecido por tu madre, por tu padre y por todos. Ahí vas a honrar a tus padres. Y eso se ha perdido dentro de la iglesia. Muchos interpretan la consagración como un aislamiento, encerrarse en comunas, no tener más contacto con el mundo exterior. Esos son los, ¿cómo les dicen esos? Ermitaños. Se van a una montaña, aquí no luz, no mesa, aquí voy a cazar y voy a comer y no quiero que ver nada con el mundo. El problema no es el mundo, el problema aquí está.
En todos nosotros el problema está aquí. Había un muchacho que decía, Padre, Señor, Padre mío, quítame los ojos. Y el pastor lo escuchó y le dijo, ¿y por qué quieres que te quiten los ojos? Es para que no vea cosas que no tengo que ver. Y el pastor le dijo, mi hijo, te puedo vendar los ojos y pongo una película y tú en tu imaginación vas a ver todo lo que no ves. Entonces el problema está aquí. Y la mente es un campo de batalla. Por eso Pablo dice, transforma, renueva tu mente. ¿Cuántos tienen tentaciones todavía? Ay, hermano, yo no soy tentado por nada. Mentiroso. Todos tenemos tentación. Una cosa es que dejes que los pájaros hagan nido y otra cosa es que tú empieces a pelear con esos pensamientos. Santiago dice que si alguno es tentado, no digas que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, sino que cada uno de su propia voluntad es tentado y atraído. Ahora la transformación tiene que traducirse en servicio. Cuando tú no sirves y no quieres, no aguantas en cualquier privilegio que te da Dios, entonces Dios está probando tu vocación. El Señor te da vocación para todo, ¿sí o no? Algunos tienen vocación para hablar, otros para dar, otros para cantar. Y tiene que tener la vocación para cantarle al Señor. Ay, ¿cómo es para el Señor que se aguante el Señor? ¿Cómo que se aguante el Señor? ¿Ah? Ahora el Señor nos ha llamado para servicio. Jesús descendió del monte de la transfiguración y llegó al valle donde la urgencia por su presencia hizo sentir. Allí estaban los discípulos confrontando la crisis de un joven que tenía ataques epilépticos y un padre desesperado por la condición de su hijo. Bajando de la transfiguración, ¿qué pleito hay aquí? Dijo Jesús. Ya se acercó el padre y dijo, Señor, he traído a mi hijo para que echen esos demonios los discípulos y estos cuates no pudieron echarlo. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Generación incrédula y perversa. ¿No será que el Señor nos dice a nosotros igual? Trae al niño. ¿Qué pasó? Es que de este niño pues un demonio que lo tira al agua, al fuego, y se manifestaba un ataque epiléptico. ¿Alguna vez han visto un epiléptico? Yo vi. Se muerde en la lengua, se le vuelcan los ojos blancos, los demonios toman control de todo. Y he visto liberados. Porque el Señor tiene el poder, ¿cuántos lo creen? Y los discípulos lo llevaron aparte y les dijeron al Señor, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Por su incredulidad y por falta de fe. Tienes que tener fe para congregarte. Tienes que tener fe para diezmar. Tienes que tener fe hasta para comer. ¿Están acá? Y la fe es una virtud que el Señor nos ha dado a nosotros. Y les dijo el Señor, por poca fe. Cuando el apóstol Pablo expresó los valores de la consagración, en Efesios capítulo 5, 15 al 17, vamos a ir a Efesios 5. Y a su nombre, hermanos. Puedes hablar de fe, pero si no te integras al cuerpo de Cristo, no quieres unirte al cuerpo de Cristo, no quieres trabajar para el Señor y ya te cansaste, entonces estás en un problema. Y ese problema
tienes que arreglarlo con Dios, no con el pastor ni con el evangelista. En Efesios capítulo 5, verso 15, mira pues, mira lo que da recomendación Pablo. Pues con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, como sabios. Ahora el Salmo 14 dice, el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido y hacen cosas abominables. Cuando tú te apartas de la comunión con Dios, te vuelves una persona necia. Y crees que estás bien, según tu opinión. Y Pablo les dijo esto. Hello. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son, hace 2000 años Pablo le decía, aprovechen bien el tiempo, y ahora ¿cómo será? Y que por tanto no seáis, ¿sabe qué quiere decir la palabra insensato? Oye, ¿no tienes esos? ¿Ah? No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hello. Ahora, ¿cómo yo voy a saber la voluntad de Dios? A través de la palabra. Jesús dijo, conoceráis la verdad y la verdad os hará ¿qué? De todos los prejuicios que tienes de tu vida pasada, desde tu abuela. Hay ataduras ancestrales. Y una persona que va a visitar las brujas y todo, ay, a mí me usa el Señor. Oh, cuidadito pues, be careful. Aquí hay una clara referencia al buen juicio y la inteligencia poseída por el Espíritu Santo, capacitando al creyente para conocer el gnosis. La palabra gnosis es entender la voluntad de Dios. Hay mucha mal hábito. La gente, uno le dice, véngase temprano, les vale. Y son tan orgullosos que ya uno no les dice nada. ¿Sabe por qué no les digo nada? Porque ya veo la actitud de ellos. Mejor me quedo tranquilo. Mejor le digo al Señor, arréglalos tú. Tú eres el que arreglas. Ahora, entender la voluntad de Dios, esto es posible, es solo posible cuando el creyente en la práctica comprueba aquello que es beneficioso para sí mismo y para los demás. Si la mente ha sido renovada por el Espíritu, quiero que ponga atención, por el Espíritu de Dios, no habrá dificultad de comprobar lo que es agradable y perfecto, es decir, todo lo que está en armonía con el carácter moral de Dios. Y Dios quiere que estemos en armonía. Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, no revueltos. Y pensamos que estamos bien con el Señor y nos podemos meter en un problema serio con Dios. Y te voy a decir esto, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre, y el Señor les va a decir, oye, no te conozco, no. ¿Quién es este muchacho? ¿Quién es esta muchacha? Ahí dice que es cristiana y está su nombre. Aquí no veo su nombre. ¿Están escuchando o no? ¿O ya están durmiendo? No estoy gritando ni estoy haciendo maromas para que te distraigas. Para eso, ¿para qué queremos? Ahora, en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. ¿Y a su nombre, hermanos? ¿Cuántos están contentos? Espero que no bajen los amenes, ¿no?
Espero que no te salgas. 2:14. Habla Pablo del hombre natural. Escúcheme, hay tres tipos de personas: el natural, el carnal y el espiritual. El carnal es el del mundo. El carnal no se sujeta a Dios. Y Pablo aquí habla del hombre natural, el hombre que tiene la naturaleza vieja, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué? Son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente. ¿Por qué Pablo les estaba explicando a la iglesia? Porque ellos ya habían conocido el movimiento del Espíritu Santo. Ahora tú tienes una naturaleza natural. Y esa naturaleza natural es la que se manifiesta exteriormente. Por eso en el capítulo 7 de Romanos, Pablo dice: a la verdad yo quiero agradar a Dios, quiero servirle con todo mi corazón, quiero ponerme bien con el Señor, pero hay algo que me arrastra al pecado. Y él dijo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Mientras nosotros estamos aquí en la tierra, bajo esta cobertura que tenemos, el pecado siempre va a estar a la puerta jalándonos a nosotros, arrastrándonos a desobedecer a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Someter todo esto a la obediencia del Espíritu Santo. Por eso nosotros hemos vuelto a nacer no de carne ni de sangre, sino por medio de la palabra y del Espíritu de Dios. Y Pedro dice que hemos sido renacidos. Ahora, si tú has sido renacido, ya no eres deudor a los problemas que tenías antes, o a la herencia que heredaste de tu abuela, tatarabuela. Entonces, toda esa maldición se tiene que cortar. Y tenemos que ser deudor no a la carne, sino al Espíritu, con el cual fuiste, ¿qué? Sellado. Eso no es una religión. Y si tú has sido sellado con el Espíritu, pues camina con el Espíritu. Y todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Están acá, hermanos? Yo sé que algunos ya están mirándome medio chueco, pero ¿a mí qué? Dios cuando te habla, esta palabra no te habla tu carne, porque cuando te habla tu carne, te va a empezar a doler hasta las uñas, porque los demonios no aguantan la palabra de Dios. Y te duermes, te molestas, te enojas. Y eso es lo natural de la naturaleza vieja. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué dijo Pablo esto? Porque nosotros estamos hablando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a hacer cambios en tu vida. ¿Ah? Ahora el Espíritu Santo nos capacita. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Ahora nosotros tenemos una diferencia entre el hombre carnal y el hombre natural. En la iglesia de los Corintios había más carnales que espirituales. Habían divisiones. Venía Pedro, predicaba Pedro y los del grupo de Pedro hasta danzaban. Venía a predicar Pablo, los de Pedro bien callados, ni la hora daban. Así está la iglesia. Y Pablo dijo: oye, ¿qué pasó pues? Oye, yo morí por ustedes. Lo bueno que no bauticé a ninguno de ustedes. ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Pablo? Somos servidores. Y ellos eran tan desordenados que hasta para tomar la Santa Cena se traían su comida. Se adelantaban, algunos traían su lechón,
Y a los pobres no les daban ni las migajas, hermano. Hay un egoísmo en tu vida y ese egoísmo te va a llevar a la condenación. No se duerman pues. ¿Cuántos están acá? Al que se duerme, ¿dónde está mi secretario? Está allá afuera, el chiquito. Porque el otro está allá dormido también. Y a su nombre, ¿quién vive, hermanos? ¿Ah? Ahora, en esto consiste la transformación. Por medio de dicha experiencia llegamos a entender el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Ahora, ¿para qué Dios te ha llamado a ti? ¿Para qué Dios me ha llamado a mí? Pregúntale de al lado, ¿para qué Dios te ha llamado? Todos tenemos una lucha. Segunda de Timoteo 1, verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa, mira lo que dijo. ¿Participa de qué? De las aflicciones por el Evangelio según el poder que quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de qué, de los siglos. En otras palabras, quiero que pongan atención. En Cristo tenemos una posición en las áreas celestes. Mientras estemos en esta carne, vas a tener problemas. Y la naturaleza vieja a veces te hace dormir ahí. Y esa vieja que tienes naturaleza, oye, te dice, estás cansado, duérmete. Tenemos que tener equilibrio para facilitar nuestro servicio. Volvemos a Romanos capítulo 12, verso 3. Y a su nombre, hermanos. Ya van bajando los amenes, qué bueno. Digo pues, por la gracia que me es dada, cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense, como dice, de sí con cordura, con cuidado, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La soberbia y el orgullo o complejos de superioridad pueden impedir el que podamos servir a los demás como Dios espera lo que lo hagamos. Una persona que se le diga algo y se enoja, se molesta y no quiere nada. Y si tú vas, le tomas la mano y le dices, mi hermana le estoy hablando o mi hermano le estoy hablando y no quiere nada, ahí tiene problemas con el soberbia, el orgullo. Yo conocía muchachos que se iban a la montaña ahí y yo no sé con quién se hacían poner las manos allá arriba. Y cuando regresaban a la iglesia, ellos no se sujetaban al pastor y el pastor estaba equivocado en todo. Ellos sabían todo. ¿Y cómo acabaron? Si los verías, llorarías. ¿Sabes por qué llorarías? Porque se dejaron engañar. ¿Están acá? Ahora Dios quiere que nosotros lo hagamos de una forma como Él quiere. Los creyentes son instruidos no a exaltarse a sí mismos, sino buscar lo que ayude a la mutua edificación. Por eso en Efesios capítulo 4, verso 11, Pablo habló acerca de los 5 ministerios para la edificación del cuerpo. La mutua edificación es el principio de una vida de servicio, comienza con la humillación o negación. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, primer punto, tiene que negarse a sí mismo. Segundo, tiene que tomar su cruz. Eso es
Eso es presentarse. Tercero, tienes que amarme más que a ti mismo. Cuarto, tienes que amarme más que a tu padre, a tu madre, o si no, no eres digno de mí. No lo digo yo, Jesús lo dijo. Aquí no hay tata, no hay mamá. Aquí es Dios con cada uno de nosotros. El principio de una vida de servicio comienza con la humillación, negación de sí mismo, de acuerdo con el llamado de Cristo. ¿A cuántos el Señor los ha llamado? ¿Estás seguro que el Señor te ha llamado? En Lucas 9, 23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz, hermano, no es aguantarla a la suegra. Tomar la cruz es que tú te niegues, y si Dios te dice algo que tienes que hacer, hacerlo para Él, aunque todos se opongan delante de ti. ¿Lo está acá? Hay alguien, envíame, Señor, a mí. Heme aquí, Señor, envíame. Y cuando el Señor lo llama, no tengo tiempo, no cuenten conmigo. Entonces esa gente está igual que el rico. El rico le dijo, yo he sido religioso desde pequeño. Y el Señor le dijo, bueno, tú tienes riquezas, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y después me sigues. Ah, no, con mis finanzas no te metas. Hay muchos cristianos que no quieren que Dios se meta con sus finanzas. Si no le quieres dar a Dios, ¿a quién le vas a dar? Había un hermano que era tacaño. No voy a decir de qué país era, ¿ok? Y una vez otro sinvergüenza le dijo, mira, préstame $2,000 y yo te voy a pagar con interés. Y aquel prendió las orejas. Intereses, te voy a dar el 40% de interés. No, pues hizo cálculos, dijo, aquí hay buen dinero. Y fueron a sacar, y aquel se mandó a volar y le hizo así. Y vino a decirme a mí, pastor, aquí tiene ladrones, pero si todos son ladrones, empezando por ti. Dígale al hermano que me devuelva los $2,000. ¿Y a mí qué? Yo no te mandé que le prestes dinero. Y qué bueno que te robó. Porque todo lo que le has robado a Dios, ahí se fue todos los diezmos que le robaste. Me voy de esta iglesia. Usted no tiene amor. Un momento. Dios siempre va a ver en las áreas que más te gusta. ¿Está acá? Pablo habla con propiedad sobre la tentación, de la exaltación propia o el complejo de superioridad. Porque él combatió en su vida este mal. En su segunda carta a los Corintios le refiere la experiencia de su arrebatamiento. Pablo era un hombre acomodado, era don Saulo, y hay de aquel que le miraba mal. Se confrontó a Jesús, empezó a matar a los hermanitos, se iba a Damasco con cartas con poder para destruir la obra de Cristo. Nunca te vuelvas enemigo de la obra de Cristo. No lo hagas, porque te va a ir mal. Y camino ahí, el Señor lo se presentó en una visión, lo tiró al piso y le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo? Y él entendió que era con Dios que tenía el problema. Y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Vas a entrar a Damasco, pero vas a entrar convertido. Allá vas a estar 3 días en ayuno y oración. Te voy a quitar la vista. Y ahí renovó el Señor su entendimiento de Pablo, de Saulo, hasta le cambió el nombre. Vino Ananías, le puso las manos,
le dijo Pablo, Saulo, hermano Saulo, el Señor me ha enviado para poner mis manos en tu cabeza para que seas lleno del Espíritu Santo. Hello, hello. Porque cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú te vas a preocupar para trabajar en la obra del Señor. De ahí su vida fue diferente. Empezó a trabajar, empezó a evangelizar, se fue a Arabia o a Egipto a instruirse mejor y volvió. Y fue uno de los grandes apóstoles. Y Dios le dio los principios que tenía que enseñar a la iglesia para que la iglesia sea una iglesia bendecida. ¿Qué es lo que quiere Dios en tu vida? Hello. Bendecirte. Y la bendición no es solo dinero, la bendición es que tu familia esté ordenada, que todos vengan a Cristo. ¿Están acá, hermanos? Mira lo que dice 2 de Corintios 12, versos 5 al 6. En esta carta, Pablo le refiere la experiencia de su arrebatamiento. Él fue llevado hasta el tercer cielo. Y él dijo, conozco tal hombre, de tal hombre me gloriaré. Él dijo, conozco a tal hombre, no dijo yo. Pero de sí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. ¿Cuál fue la experiencia de Pablo? Lo apedrearon, lo sacaron afuera, dijeron que estaba muerto y Dios le dio una visión, lo llevó en un éxtasis hasta el tercer cielo. Y le habló palabras inefables que nadie podía entender. Y Pedro dice, Pablo recibió un mensaje de Dios que los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Pablo llegó a conocer profundamente la vida espiritual. Llegó a decir, mira, yo soy preso de Cristo. Y para mí, muchísimo mejor es estar con Cristo. Pero a causa de ustedes, todavía tengo que estar acá. Porque Dios le dio un ciclo de vida a Pablo para que enseñase y para que escribiese. Y la mayoría de las epístolas que él escribió no fue de un hotel de 5 estrellas con su secretaria particular. Estaba en una cárcel con frío, lleno de ¿qué? Suciedad. Y él tenía apenas un mechero que alumbraba ahí. Y por eso a filipenses les tuvo que escribir con letras grandes porque ya estaba medio ceguetón. Hoy los grandes evangelistas, apóstoles dicen, a ver, yo soy un siervo de Dios, ¿en qué hotel me vas a hospedar? A mí me gustan este olor de perfume, de las flores. Me gusta este tipo de comida porque tengo que comer una comida especial. Ha llegado a tal extremo el evangelio que esos se hospedan en hoteles donde pagan $10,000, $15,000 la noche. Y reciben ofrendas. Han hecho un comercio del evangelio. Si Pablo regaría en esos tiempos a las iglesias, agarra su chicote y los chicotea a todos. Ahora, para Pablo mantener el equilibrio, el que le permitió servir como instrumento de Dios, un equilibrio. A veces vienes enfermo, tienes problemas, tienes que mantener y el diablo te da por todo lado. Y hay gente que se manifiesta el enemigo en ellos.
Y uno tiene que discernir eso y uno tiene que reprender a los demonios, no a la persona. Cuando fue instrumento de Dios, le fue dado un aguijón en su carne, que lo golpeaba en alguna manera para impedir que se exaltase desmedidamente. Un mercenario de Satanás. Dios le dijo a un demonio, mira, a ese me lo vas a avivar cuando se esté durmiendo, cuando se quiere exaltar. Y él rogó a Dios, le dijo, Señor, ya te he pedido 3 veces que me quites esto. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, mi poder se va a perfeccionar así como estás. ¿Sabes dónde vas a ver la gloria de Dios? Cuando estés garroteado por todos lados. Y el diablo te dice, mira, no estás haciendo nada, y hasta sueños te da. A Nehemías vino un profeta y le profetizó falso, y el Espíritu Santo le dijo, no salgas, no le hagas caso a este. Ahora la cordura mencionada por Pablo tiene que ver mucho con la templanza, el de carácter que necesitamos para mantener el equilibrio emocional, que nos permita servir sin orgullo. El llamamiento que hace el apóstol en la carta de los Filipenses es imitar a nuestro Señor, que se despojó de sí mismo y renunció a su exaltación y aceptó la humillación hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, Pablo dijo, haya pues esta sentir entre vosotros, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que él se despojó y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por su obediencia Dios lo calificó y lo exaltó. Ahora todos queremos ser exaltados por Dios, pero no queremos comprometernos con el Señor. No esperes. Ser cristiano tienes que aguantar a gente que ni la merece. Entregas tu vida, tu juventud, tus años, pero hay una recompensa de Dios para tu vida. ¿Está acá? Si no quieres nada de eso, mejor sentadito, tranquilito, no te metas con nadie. Ven cuando puedas a la iglesia, haz lo que quieras hacer como quieras, y al final del camino te vas a dar cuenta que te equivocaste. Cada cual debe tener concepto balanceado, una imagen de su persona, pero esto no le impedirá servir a los demás. Mientras podamos mantener bajo el control de nuestro ego, nos mantendremos sirviendo, haciendo la voluntad de Dios. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3. Y a su nombre, hermanos. 3 versos 7. Vamos a ver desde el verso 1, ¿ok? Aquí Pablo dio su testimonio cómo era y habló de proseguir al blanco, habló de gozo. Sin embargo estaba encerrado en una cárcel fría, oscura, tinieblas, y lo único que pedía él era una capa que para abrigarse del frío y los pergaminos. Y esta carta mandó a los filipenses. ¿Quiénes eran los filipenses? Los filipenses eran una iglesia que era dadivosa, una iglesia que lo amaba a Pablo, una iglesia gentil, una iglesia que aprendieron a servir a Dios y a dar a Dios. Y Pablo les escribe de esta manera: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Imagínate un hombre que está golpeado, un hombre que está enfermo, un hombre que está desahuciado,
que te diga gozaos en el Señor. A mí no me molesto escribir las mismas cosas para vosotros, es seguro. Guardaos de los perros. Cuando Pablo dijo de los perros, guardaos de los malos obreros. Una persona que no le sirve a Dios con alegría, hermano, lo comparan con perro. Una palabra fuerte, hermano. ¿Está acá? Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores, esos que van y dividen las obras en las iglesias. Llegan y empiezan a meter veneno y se llevan un grupo de gente y no los llevan, ojalá que los llevaran para que se congreguen, no los llevan ¿para qué? Para mandarlos al mundo y destruirlos. Porque nosotros somos la circuncisión que en el Espíritu servimos. O sea, Pablo fue circuncidado como judío a los 8 días, pero la circuncisión que estaba hablando de la circuncisión espiritual. Servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿qué? En la carne. En otras palabras, Pablo dijo, yo no confío en mi carne. ¿Ah? Ahora, circuncidado al 8º día, es la circuncisión que hacían los judíos, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Este sí que era fariseo de verdad. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Este hombre tenía buenas características, pero eso no le servía de nada. Ahora mire el 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Cuándo llamaba Señor Pablo? Nunca. Por amor, mira lo que dice, no por obligación ni por imposición. Por amor del cual lo he perdido, ¿qué? Todo. No sé si estaba casado Pablo, perdió todo, hasta la mujer. Y lo tengo por basura para ganar, ¿a quién? A Cristo. Tú no quieres dejar nada. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es, ¿en qué? En Dios por la fe. ¿Cuántos están dispuestos a dejar todo? A Jeremías le dijo el Señor, oye Jeremías, estás enamorado. Aquí no novia. ¿Qué? ¿No te vas a casar? Porque yo te he llamado para algo específico, para que seas profeta de las naciones. Te van a vituperar, te van a golpear, van a hacer lo que quieran contigo. Y Jeremías andaba bien enamoradito. A ver que te digan a ti, oye, no novia. Vamos a Romanos de nuevo 12. ¿Y a su nombre, hermanos? ¿Todavía están despiertos? No se preocupen, esto no es para ustedes, es para los que nos ven por la televisión. Algo va a quedar, ¿no ve? En el verso 4 al 5. Así nosotros, siendo muchos, mira lo que dice Pablo, cada uno cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros ¿de qué? De los unos y de los otros.
Muchos de los conflictos internos de la iglesia obedecían a la falta de aceptación por una parte de los dones de los otros. Dios se complace en impartir diferentes dones en los miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para ser usado en la edificación de todos. Todos predican de una manera diferente, pero todos tienen la misma función. La palabra misma función en el verbo es pakrix, praxis. Es el modo de actuar y funcionar, teniendo diferentes dones. Carisma viene de caris, con K, que quiere decir gracia, poderes extraordinarios, con los que algunos creyentes son diferencias de los otros. Servicio, diaconia, es la palabra usada para describir toda actividad de servicio como ministerio, según que la gracia, la libre voluntad de Dios impartiendo habilidades especiales para el uso de la iglesia y la edificación de los creyentes. Tú te paras en la puerta, es para edificación. Recoges la basura, para edificación. Tocas, para edificación. Haces la comida, para edificación. No es para que te miren y te digan, ay hermanita, qué lindo, qué rico comió. Ay, usted cuando cocina, hasta los ángeles vienen a comer aquí. Ay, hermanas, dicen, ¿le gustó mi comida? ¿Le gustó mi comida? Y si le dicen, no me gustó, y ya, se desinfló. Que le guste, que no le guste, la cosa es que pague, ¿no? ¿Ah? Y ha habido problemas así. Una hermana me estaba dando la comida a mí y la hermana me dio 2 piernas de pollo y a la de atrás una sola pierna le dio porque le caía mal a la cocinera. Y empezó a decir, sí, pues, así son los pastores, les dan todo doble. Yo le dije, si quiere cambiamos de plato, aquí tiene, y otra presa más, dele por favor, ya. ¿Sabe dónde vas a ver problemas de los carnales? Ahí afuera, en la cocina. Y Pablo tuvo que llamar atención a la diversidad de esa composición antes de enumerar y definir algunas de ellas. Para que éstas sean funcionales deben gozar de la aceptación de los demás. Esto permitir un servicio pleno y productivo a favor de la comunidad en la cual todos somos miembros de un solo cuerpo. La medida de fe, aquí menciona, establece que existe una experiencia individual en torno a la fe. Pero en todo, la fe es el elemento a través de la cual puede medir el carácter de cada creyente. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y por medio de la fe y por medio de la palabra fue formado todo. Y sin fe, ¿sabes cuando no tienes fe? Lo haces para que te miren. Si no tienes fe, lo haces para complacer al hombre. Si no tienes fe, eres tacaño. Si no tienes fe, das $20 y quieren que te den $19 de cambio. Y dicen, oye, quiero saber qué van a hacer con mi dinero. $20, mejor te lo devolvemos. Ahora, la medida de la fe, aquí se menciona, establece que existe una experiencia individual en torno a la fe. Para ver el carácter del creyente. Ahora, ¿quién es el que forma el carácter en nosotros? Es la palabra.
son las pruebas, las luchas. Ahora la fe es la que da sentido y dirección a la vida del creyente. Por eso hay gente que caminan sin fe, caminan como gallinas sin cabeza. ¿No han visto las gallinas cuando las mataban? Sacaban el cuello, la cabeza allá y la gallina manchaba todas las paredes. Y hay cristianos que se mueven así sin fe. Ahora esa fe hace que nosotros seamos aceptados en la fe. Por eso a Abraham, mira lo que le dijo el Señor: sal de tu tierra y tu parentela, que te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. En el capítulo 17 de Génesis le dijo a Abraham el Señor: camina delante de mí y sé perfecto. Dios no estaba hablando de una perfección humana, sino de una madurez espiritual, porque él iba a ser probado. Ahora tú quieres ser probado, quieres tener fe, vas a ser probado. ¿Ah? Ya vamos a terminar. Este punto vamos a considerar la importancia de la comunión y la cooperación y la intención entre los ministerios diversos de la congregación. El que está en las cámaras tiene que hacerlo bien para Dios, no para el pastor. El que está en el sonido tiene que arreglarlo para Dios. ¿Está acá? Si lo haces porque lo haces para que el mundo te mire y lo haces de una forma que no le agrada a Dios, te vas a ganar problemas. Los que van a evangelizar tienen que hacerlo porque quieren hacerlo por amor. A mí nadie me va a imponer a que yo vaya a evangelizar, ni vayas porque te van a chicotear ahí. ¿Ah? ¿Está acá, hermanos? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Voy a volver a repetir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Porque si no te sometes al cuerpo de Cristo, no eres parte del cuerpo de Cristo, vas a vivir aislado, como la hermana predicó ayer acerca de San Juan capítulo 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. ¿Qué quiere decir permanecer en Cristo? Permanecer en el cuerpo. Imagínate que yo dijera: este dedo no me cae bien, lo voy a volar. Se va a podrir y se va a morir. Ahora tú tienes que buscar unirte con las personas aunque te caigan mal. Con esa hermana no me ponga a mí a cocinar porque me cae mal. ¿Y tú quién eres, pues? ¿La reina de Saba? Y la gente, a mí no me den privilegio para hacer al talento. Yo no tengo dinero. Pues no tienes dinero y nunca vas a tener. Todo lo que hacemos es para que ese lugar esté abierto. Aquí nada gratis es. Aquí se paga la luz, se paga todo. A mí conmigo no cuenten. A mí me han robado. Si te han robado es problema tuyo. Por inocencia te robaron. Salmo 133 dice: porque allí dice envía bendición y vida eterna al Señor. Cuando se unen. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en este lugar? Voy a volver a repetir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Ah? Algunos dormidos andan. ¿Y cómo te vas a ir al cielo? Vas a tener que llevarte una jaula a ti. Como dijo el hermano Otto, a los cristianos van a tener que llevar enjaulados, por ahí se van a salir, si es que llegan arriba. Ahora el Señor viene por su cuerpo, ¿sí o no? ¿Cuántos lo creen? Ahora Pablo decía en Filipenses 4:2: os ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Quién era Evodia y Síntique? Eran dos que predicaban, dos que caminaban con Pablo, eran sus secretarias, eran sus, ¿cómo se llama?
gente de oración, pero eran cables pelados. Se unían y hacían un cortocircuito. ¿Ah? Segunda de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El capítulo 13 es un capítulo donde Dios usó el capítulo entero acerca del amor verdadero. Y Pablo dice, si yo hablase lenguas, si conociera todos los misterios, pero no tengo la esencia, que es el amor de Cristo, soy un metal que resuena, címbalo que retiñe. Y Pablo dice acerca de los dones en el capítulo 14 de Corintios, dice que Cristo es lo mejor. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Estas otras escrituras ponen en evidencia la tendencia conflictiva que amenazaba a la efectividad del servicio cristiano. ¿Cuántos quieren comprometerse con Dios? Yo sé que no va a haber amenes. No me preocupo de eso. El que se compromete, el que quiere unirse al cuerpo de Cristo, viene Cristo. En San Juan 14 dice, voy a ir a preparar un lugar para vosotros y cuando venga los voy a tomar a mí mismo. ¿Y quiénes se van a ir? Los que estén en el cuerpo de Cristo. Y Apocalipsis capítulo 3 dice que a los tibios los voy a vomitar. Porque Cristo no va a resistir a alguien que no esté caliente. ¿Saca? ¿Ha entendido, hermanos? ¿Entendieron? Por lo menos escuchaste y escudriñaste la Biblia. Es por lo menos eso. ¿Ok? Que Dios bendiga a los que nos ven. Que Dios los guarde. La paz de Cristo sea con cada uno de ellos. Si tienes un problema, situación, ahí está el teléfono. Puedes llamarnos para que nosotros pongamos en oración. Ok. Que Dios me los bendiga. Amén. Pongámonos de pie.